Presidente Joe Biden test positivo para COVID-19 ya razón último. White House avisa que el presidente tiene síntomas leves. Nos colega de CNN, Jan Sullivan, tiene detalles de diagnosis. President Joe Biden in Las Vegas Wednesday, now back in his home in Delaware after testing positive for COVID. Telling reporters he feels fine and giving a thumbs up before boarding Air Force One. The White House says Biden is experiencing mild symptoms, will self-isolate and continue to carry out his duties. Biden tested positive just hours after being seen here mingling with patrons at a Mexican restaurant in Las Vegas. He just tested positive for COVID. Then he was supposed to speak at the Unidos U.S. Annual Conference, but he wasn't feeling well. The president's doctor says Biden was experiencing upper respiratory symptoms, including a runny nose, non-productive cough, and general malaise. That's when they tested him for COVID. His doctors say he's received his first dose of the antiviral drug Paxlovid. This is the president's third time getting COVID. He tested positive in July of 2022 and suffered a second rebound case in the following days. I'm Jen Sullivan reporting. Varios asistentes al mitin en el que le dispararon al expresidente Donald Trump vieron al atacante, Thomas Matthew Crooks, casi 2 minutos antes de que comenzara el tiroteo. Esto según un análisis de CNN que sincronizó videos de testigos con el material oficial para tener un recuento, minuto a minuto, del intento de magnicidio. En un video, Trump habla del desempeño del presidente Joe Biden cuando alguien indica que varias personas están señalando al techo donde se hallaba Crooks. 1 minuto y 57 segundos después se oye el sonido de los disparos. Esta información surge mientras el servicio secreto y las autoridades locales de Butler, Pensilvania, se culpan entre sí por no haber asegurado el edificio donde se ocultó el atacante. Este martes continuaron en Kenia las manifestaciones contra el gobierno del presidente William Ruto. La periodista de la cadena K24, Catherine Wanjeri Kariuki, recibió un disparo en Nakuru durante una manifestación, según su compañero, quien publicó un video mostrándola acostada en el piso con una herida en su pierna. NTV, afiliada de CNN, indicó que Kariuki fue llevada al hospital luego de que la policía la hiriera. CNN se comunicó con la policía de Nakuru para obtener comentarios. La semana pasada, Ruto destituyó a todo su gabinete tras estar en el centro de una tormenta política luego de que las iniciativas para impulsar una controvertida ley fiscal provocaran días de protestas violentas en todo el país. Varias de las normas fueron retiradas. El Real Madrid presentó este martes al futbolista francés Kylian Mbappé como su jugador ante decenas de miles de hinchas en el Santiago Bernabéu. El club merengue había anunciado el mes pasado que ficharía a Mbappé por 5 años, poniendo fin a la estancia de 7 años del superastro en el Paris Saint-Germain. Mbappé aprovechó la oportunidad para revelar que unirse al club madrileño había sido su sueño desde niño. A pesar de su considerable éxito en el fútbol francés e incluso de ser campeón del Mundial de Rusia 2018, Mbappé aún no tiene un título de la Liga de Campeones. Con las noticias internacionales, les informó Laura Díaz. Y 10 días promete la elección presidencial en Venezuela, el líder opositor María Corina Machado ha denunciado por su medio social que ha vandalizado su caravana de campaña y ha calificado el saque como un atentado en su contra. Nuestra colega Adriana Núñez Rabascal tiene detalles. En Venezuela, a 10 días de la elección presidencial, la líder opositora María Corina Machado denunció un atentado en su contra en Barquisimeto, al occidente del país. Según Machado, las 2 camionetas en las que se trasladan tanto ella como su equipo por toda Venezuela fueron vandalizadas. A una de las camionetas le cortaron los frenos y a la otra le vaciaron el aceite del motor. La opositora advierte que Nicolás Maduro, actual presidente de Venezuela y aspirante a una tercera reelección, ha escogido hacer una campaña de violencia, no solo por este hecho, sino también por la detención durante todo el año 2024 de unas 100 personas relacionadas con su círculo. El más reciente, su jefe de seguridad. Recordemos que Machado no podrá competir en la presidencial porque fue inhabilitada para ejercer cargos públicos, pero su sustituto, Edmundo González Urrutia, ha capitalizado su popularidad y hoy, según encuestas, le lleva 30 puntos de ventaja a Maduro, quien por cierto dijo ayer en un acto público que si pierde las elecciones podrían venir escenarios de guerra civil, porque a su juicio, y lo he dicho ya antes, la oposición tiene un plan de exterminio contra el chavismo. Aldrich Warloman, Telenoticia.